El cultivo de plantas para su empleo en jardinería, reforestación y restauración paisajística es una actividad agrícola importante en muchos países europeos. La superficie destinada a este tipo de cultivos en Europa se estima en unas 127.000 hectáreas. Muchos de estos cultivos se llevan a cabo en viveros al aire libre, utilizando contenedores llenos de sustrato y, por lo tanto, sin emplear el suelo natural. Esta técnica de cultivo facilita la gestión agronómica y el establecimiento de plantas cultivadas en el terreno de asiento. Los contenedores se suelen disponer sobre superficies cubiertas con láminas de plástico permeables y se riegan y fertilizan al mismo tiempo, empleando sistemas automáticos de riego por goteo o por aspersión. De esta forma, se pueden dosificar el agua y los fertilizantes en el caso que se apliquen en disolución. No obstante, por razones agronómicas, es preciso aplicar dosis de agua excedentarias a las necesidades estrictas de agua de las plantas. A estos excedentes se les denomina lixiviados y es muy habitual verterlos en la propia zona de cultivo o en cursos de agua próximos. Los lixiviados generados en los viveros son soluciones acuosas que suelen contener nutrientes disueltos. Algunos de estos nutrientes, en particular los nitratos y los fosfatos, son potencialmente contaminantes, ya que si se vierten al medio pueden contribuir a la contaminación de las aguas superficiales y subsuperficiales. La legislación europea vigente obliga al tratamiento de los lixiviados generados en los cultivos que se llevan a cabo fuera del suelo natural, como así ocurre en los viveros de plantas en contenedor, si las concentraciones de nitratos o de fosfatos superan las concentraciones máximas establecidas por la normativa. Para disminuir el vertido al medio de nutrientes potencialmente contaminantes y al mismo tiempo mejorar la eficiencia en el uso del agua, recurso escaso, y de los fertilizantes, conviene utilizar técnicas que permitan recoger y recuperar para el riego los lixiviados en las áreas de cultivo de los viveros, configurando así un sistema recirculante denominado también sistema cerrado. En los cultivos sin suelo en invernadero, dedicados a la producción de hortalizas o de flor de corte, las técnicas de recirculación están bastante desarrolladas y en ciertos contextos socioeconómicos llegan a ser económicamente viables. Tanto en los viveros como en otros cultivos sin suelo, es preciso implementar técnicas que permitan, por una parte, el filtrado de los lixiviados para poderlos reutilizar en la red de riego, por otra, eliminar los propágulos de patógenos que los lixiviados pueden contener en suspensión, y también disponer de técnicas que permitan depurar en la propia explotación los lixiviados que se generan, reduciéndose así la carga de nutrientes potencialmente contaminantes, como es el caso antes mencionado de los nitratos y los fosfatos. En los viveros, el desarrollo técnico y la implantación de sistemas de recirculación y de depuración de los lixiviados es escaso y en la práctica, la mayoría de viveros europeos no disponen de los sistemas antes mencionados. El IRTA ha desarrollado el sistema CleanLeach, una solución innovadora de recuperación y tratamiento integral de los lixiviados en la propia explotación que permite la mejora de la eficiencia en el uso del agua y de los fertilizantes y al mismo tiempo la depuración de aquellos para disminuir a límites admisibles su contenido en contaminantes. Este sistema contribuye, por tanto, a aumentar la sostenibilidad de los viveros y facilita el cumplimiento de las normativas europeas en lo que se refiere a la gestión de los lixiviados generados en los cultivos sin suelo. El sistema CleanLeach puede ser implementado en viveros y también en otras aplicaciones, como es el caso de la arquitectura vegetalizada, la producción de hortalizas o de flores de corte que emplean técnicas de cultivo sin suelo llevadas a cabo bajo invernadero o al exterior. El sistema CleanLeach consta fundamentalmente de dos elementos. En primer lugar,
de un filtro de arena horizontal situado bajo la zona de cultivo que, sin ocupar espacio adicional en la explotación, permite recoger, filtrar y eventualmente eliminar propágulos de patógenos contenidos en los lixiviados. En segundo lugar, el sistema cuenta con un humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal contiguo a la zona de cultivo, que mediante un prefiltro elimina los fosfatos disueltos y posteriormente, mediante la acción de bacterias desnitrificantes, elimina los nitratos disueltos en los lixiviados, transformándolos en nitrógeno gas que se evacúa a la atmósfera. Los lixiviados así tratados son almacenados y pueden ser reincorporados al circuito de riego mediante una válvula de 3 vías, estableciéndose de esta forma un sistema cerrado. El efluente resultante, ya exento de contaminantes, puede verterse al medio o, si se desea, puede recuperarse en el propio sistema de riego mezclándolo convenientemente. El filtro de arena horizontal se construye realizando una excavación de poca profundidad bajo la zona de cultivo. Esta excavación debe tener una doble pendiente, transversal y longitudinal, para conducir los lixiviados a un extremo de la parcela. A continuación, la excavación se impermeabiliza con una lámina de plástico sobre la cual y en sentido longitudinal se instala una tubería de drenaje que a su vez se cubre con una capa de grava para evitar su obturación. A continuación, se rellena la excavación con arena exenta de partículas muy finas para así asegurar el filtrado de los lixiviados que provienen de los contenedores y canalizarlos hacia uno de los extremos del filtro para su salida al exterior. Sobre la capa de arena se coloca una lámina de plástico microperforada, ultimándose así el filtro horizontal sobre el cual se cultivarán plantas en contenedores. En el extremo del tubo de drenaje se acopla una pletina que se fija al plástico de impermeabilización del filtro y se conecta un tubo que conduce los lixiviados a un depósito de almacenaje. Una válvula de 3 vías motorizada permite la mezcla de lixiviados y de agua de riego. A continuación, a esta mezcla se le añaden los fertilizantes solubles debidamente dosificados para recomponer la solución nutritiva originaria. De esta forma se cierra el circuito, se recupera el agua y los nutrientes que contienen los lixiviados y se evita el vertido de los mismos al medio. El segundo elemento del sistema Clean-Leach es un humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal que se construye en una zona contigua a la de cultivo. El humedal viene precedido de un prefiltro al cual se le añade un producto específico para que el fósforo soluble que contienen los lixiviados se inmovilice y parte del potasio en disolución en los lixiviados quede fijado en el sustrato que contiene el prefiltro gracias a su capacidad de intercambio catiónico. El humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal que sigue al prefiltro se construye realizando una excavación de poca profundidad que se impermeabiliza, se llena de un material granular inerte y se vegetaliza con especies de plantas macrófitas propias de humedales naturales del entorno. A los lixiviados, antes de entrar en el humedal, se les añade una cantidad debidamente dosificada de una fuente carbonada de origen no sintético para que la relación carbono-nitrógeno del influente a tratar sea la adecuada para el correcto funcionamiento de las bacterias desnitrificantes. Las bacterias se instalan de forma natural en el humedal artificial y promueven la transformación de los nitratos disueltos en los lixiviados en nitrógeno gas que se incorpora a la atmósfera. Como consecuencia de los mencionados procesos, en el prefiltro y el humedal propiamente dicho,
Los contenidos de fósforo y de nitratos en el efluente a la salida del humedal estarán por debajo de los niveles umbrales admisibles establecidos por la normativa. De esta forma, el efluente podrá verterse al medio o bien recuperarse devolviéndolo al sistema de riego. El proyecto Clean Ditch es un proyecto cofinanciado por el programa Eco Innovation de la Unión Europea, que pretende aumentar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y disminuir el impacto ambiental de los sistemas desarrollados. En concreto, este proyecto Clean Ditch lo que pretende es comercializar el sistema desarrollado en los viveros de producción de planta ornamental al aire libre y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales, en concreto el agua y los nutrientes. Por otra parte, mejorar algunos aspectos del sistema que son susceptibles de ser mejorados para aumentar la eficiencia. Y finalmente aplicar este sistema a otras utilidades, como pueden ser las cubiertas vegetalizadas de los edificios, o como puede ser también los cultivos hortícolas comestibles bajo invernadero. El proyecto Clean Ditch nace de la colaboración entre un instituto de investigación, el IRTA, y 3 empresas PYME de la Unión Europea, Naturalea y Bures Innova, ambas catalanas, y Salix, del Reino Unido.